Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este video va dirigido para cuarto uno del Liceo 27. Voy a empezar a explicarles un poco a manera de cuento la presentación PowerPoint que les hice acerca de Alexander Oparin y de John Aldán. Cabe destacar que los separé de los otros científicos porque es un poco más compleja y forma parte de las teorías abiogenéticas. A es la negación de algo y estos dos científicos de alguna manera propusieron de que la vida podía haberse originado a partir de reacciones espontáneas químicas. ¿Tá? Entonces empecemos hablando de Alexander Ivanovich Oparin. ¿Tá? Era soviético, nacido en 1894, o sea que es bastante reciente, y murió en 1980, murió hace 50 años. Lo interesante de Oparin es que tuvo un hito en la historia, y en los científicos siempre pasa lo mismo con la comunidad científica. Uno tiene una idea, el otro la toma y la complementa y así, ¿no? Y se van completando las teorías. Oparin quedó en la hipótesis, quiere en la suposición. No llegó a hacer ninguna experiencia, no experimentó nada. Bueno, Oparin era biólogo, era bioquímico y tenía fascinación por la astronomía. Entonces él estaba convencido de que hace millones y millones de años eh, había fuertes reacciones volcánicas en esa tierra primitiva que había generado vapores de agua y que había generado lo que se llamaron los océanos primitivos. No había capa de ozono en ese momento, o sea que las temperaturas eran elevadísimas, imagínense las erupciones de los volcanes, y él consideraba, era fanático, muy estudioso de Charles Darwin, que publicó un libro en 1859, El origen de las especies, que hasta el día de hoy tiene vigencia, por eso siempre se celebran los años de Darwin y de sus teorías y se trabaja en quinto humanístico. Eh, Él sabía que la base de la vida tiene tres componentes, ¿no? Bioquímico tiene que ver mucho con la base de la química. Nosotros lo tenemos que dar en el próximo tema. Las cuatro moléculas, los cuatro átomos que tienen que ver con la vida son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. El famoso chon, que yo les digo para que no se olviden. Se adhieren otros átomos, ¿no? Para formar diferentes biomoléculas que vamos a ver que son las que están dentro de las células y que cumplen las reacciones. Pero volviendo a esto de Oparin, él pensaba que hace muchos millones de años, en esa tierra primitiva solo había erupciones volcánicas, altísimas temperaturas, y que en algún momento empezaron descargas eléctricas, rayos, y que empezaron a haber lluvias torrenciales, lo que formaron los océanos primitivos que él le llamó. La atmósfera para Oparin se le dice que era reductora. Reductora en el punto de vista químico quiere decir que tiene presencia de hidrógeno y no de oxígeno. Él decía que había tres compuestos importantes en la atmósfera: hidrógeno, carbono y nitrógeno. ¿Tá? A partir de eso, como yo les puse en la segunda diapositiva, él justificaba que esa presencia de la actividad volcánica generó lluvias torrenciales, se formaron
los mares primitivos y en la atmósfera estaban esos gases, metano, hidrógeno y carbono. La actividad de los rayos hizo que en esos mares primitivos se formara una sopa o caldo primitivo, casi en todos los libros, entrecomillado, ¿no? Y que por reacciones químicas espontáneas, no por origen de nada, se empezaron a formar las primeras biomoléculas, que probablemente hayan sido eh, los aminoácidos y el ARN, que es el material genético de las bacterias. Que también lo vamos a ver en cuarto. Muy sencillo de explicar porque el ARN es mucho más sencillo que el ADN, es de una sola cadena. Este, y bueno, esa fue la hipótesis de Oparin. Acuérdense que son todos, él argumentó a todas reacciones químicas espontáneas. Eh, Dentro de ese caldo primitivo en los océanos, Oparin, hablando de reacciones químicas espontáneas, se empezaron a unir unos átomos con otros, formando moléculas. Él a esas moléculas que se empezaron a organizar los llamó coacervados. No me importa si no se acuerdan, ¿está? Pero si lo ven en algún lado, se van a acordar que coacervados viene de la teoría de Oparin. Y así se empezaron a originar espontáneamente esas primeras moléculas que dieron origen a la vida. Por eso es que siempre decimos que la vida surge en el agua, ¿no? Bueno, John Aldan. John Aldan era escocés. Lo tienen en la presentación PowerPoint. No sé si se me escapó alguna. De Aldan. Era biólogo y genetista, también era fanático de Charles Darwin. Escocés, biólogo, genetista, o sea que estaba especializado en lo que son todo lo que es el ADN, el ARN, las moléculas. Su padre era también un médico genetista. Eh, Nació en el año 1892 y murió en 1964, murió antes. Aldan vino después de Oparin. Tomó la idea, lo escuchó del otro lado, tomó la idea y tenía algunas cuestiones en común, tienen muchas cuestiones en común. La diferencia en la que él básicamente discrepaba con Oparin era que en esa atmósfera había dióxido de carbono, CO2. CO2, carbono, un átomo de carbono, dos átomos de oxígeno, perdón. Entonces él pensaba que había oxígeno y no esa atmósfera reductora de que solo había hidrógeno en la atmósfera primitiva. Entre los dos terminaron de armar esa teoría y bueno, y le dieron una cierta forma. Aclaración importante que lo puse en la presentación. Cuando Parín habla de una atmósfera reductora y cuando se forman los mares primitivos, cabe destacar que los mares están formados por agua y la molécula del agua es dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Ustedes en tercero tienen que haber visto que por hidrólisis del agua, el agua se puede separar en átomos y de ahí se obtiene el oxígeno. De esa manera, por ejemplo, viven los animales acuáticos. Los peces no necesitan salir a la superficie para obtener oxígeno. Tienen sus mecanismos, sus branquias, para justamente filtrar el oxígeno de ahí. ¿Está? Bueno, y luego, años después, vinieron profesor y alumno, si mal no recuerdo eran ingleses, de apellidos Miller y Urey. Y en condiciones de laboratorio, déjame ver si lo ven bien, tomaron las hipótesis de Oparin y de Aldan y trataron de asemejar esas condiciones de la atmósfera primitiva. El esquema, les explico, para que ustedes lo entiendan, se lee de acá
sigan la flechita para abajo. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron todo un conjunto de tubos cerrados, ¿no? Y pusieron agua de océano y lo pusieron en una fuente de calor, mucho calor, imitando las temperaturas de aquel momento. ¿Para qué? Para que a través de el agua en hervor, igual sepan que el agua en hervor llega a 100 y después cambia de estado a gaseoso, subiera ese vapor de agua. Ese vapor de agua circulaba y llegaba hasta acá. El vapor de agua, obviamente, en ese frasco de vuelta se condensa agua, queda el CH4, el famoso metano que decía Oparín, el NH2, que es el amoníaco, el hidrógeno, que decía Oparín, y el CO, el dióxido de carbono, que decía Aldam, ¿no? Entonces el vapor de agua se condensaba de vuelta, ¿tá? Se enfriaba, más estas moléculas que ellos agregaron. ¿Qué dice acá? Descargas eléctricas. Estas descargas eléctricas son la imitación de los rayos que yo les decía que había en esa atmósfera primitiva, ¿no? A ver qué ocurría. Trataron de enfriarlo y ver qué pasaba, ¿no? Lo pasaron por un condensador, lo trataron de enfriar para ver qué pasaba. Cuando se dieron cuenta del resultado, se dieron cuenta que en el agua, que estaba en ese mecanismo cerrado, estaban las biomoléculas. Es decir, se habían formado las primeras biomoléculas. Con este experimento, Urey y Miller, que eran profesor y alumno, yo no me acuerdo si uno le robó la idea al otro, lo hicieron juntos, en este momento no me puedo acordar, por eso lleva el nombre de los dos. Fue aproximadamente, no reparé en buscarlo, pero creo que fue por 1953. Con este experimento de laboratorios, ellos terminaron de sellar esa hipótesis de Oparín y le dieron total validez. O sea que es muy probable que la vida haya sido originado en esos mares primitivos, formando las primeras moléculas por reacciones espontáneas. Se fueron formando los ADNs, después otras biomoléculas que las vamos a ver en cuarto, porque son súper importantes, porque nuestro tema es la célula. Si hay ARN, hay material genético, hay información para formar un ser vivo. Si se van formando otras biomoléculas, justamente ese manual va agregando, ¿no? Como para ir formando los primeros seres vivos. No hay duda, no debe haber duda, que el primer ser vivo fueron las bacterias. Y después lo vamos a ver, porque nos toca ver una teoría que se llama la teoría endosimbiótica, para ver cómo de las bacterias, son los únicos organismos que tienen célula procariota, surgieron organismos con célula eucariota. Espero que a modo de cuentito, no sé si les resultó más fácil o no, les sirva esto para poder mejorar la comprensión de este tema. Lo tienen que leer, lo tienen que repasar. Yo se lo traté de simplificar al máximo, por eso lo separé de Reddy, Spallanzani y Pasteur. Es muy importante el tema de cuarto, es pregunta de examen, pregunta de escrito, a modo de cuentito. Por eso incluso les puse, porque yo confío mucho en la asociación, la memoria visual, la imagen de la atmósfera primitiva, ¿no? Ven los volcanes, el océano y demás. Bueno, cualquier consulta estoy a las órdenes. Lo voy a subir a CREA, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Tengo el perrito por ahí. Y terremoto también. Y los gatitos, todo.
Este, a CREA, a YouTube, a la página de Facebook Claudia S. Biología. Estoy a las órdenes por Messenger, por mail, eh, por si tienen dudas en el WhatsApp, traten de que no, o que junten las dudas y me escribe uno solo. Bueno, espero que se pongan las pilas y que les sirva mi video. Han sido muy amables. Muchas gracias.